Quiero agradecer la invitación a formar parte del curso bianual de formación en cardiología clínica bienal organizado por la Facultad de Ciencias Médicas y la Universidad Nacional de La Plata en conjunto con la Federación Argentina de Cardiología. El tema que me ha sido asignado es insuficiencia cardíaca, definiciones y epidemiología global y regional. Mi nombre es Fabián Díez, trabajo en el Sanatorio Parque de Rosario. No tengo conflictos de intereses en este tema. Dentro de las definiciones existen a través de los años innumerables cantidades de definiciones de insuficiencia cardíaca. Les voy a mostrar algunas de las últimas, como la del Colegio Americano, que dice que es un síndrome clínico complejo con síntomas y signos que resultan de cualquier deterioro estructural o funcional del llenado ventricular o de la eyección de sangre. Los europeos en el 2021 insisten en que tienen que tener francamente síntomas de insuficiencia cardíaca como disnea, edemas y fatiga, que pueden estar acompañados de signos de insuficiencia cardíaca como presión venosa yugular elevada, rales crepitantes y edema periférico, lo mismo que los japoneses, además de tener la capacidad de bombeo del corazón alterada. Pero en el 2021 apareció una nueva definición dada por Bourque, que aparte de la alteración cardíaca estructural o funcional que empeora la habilidad del mismo para inyectar sangre, tiene que ser al menos corroborado con uno de los siguientes ítems. Uno bioquímico con elevación de péptidos y otro clínico o a través de métodos complementarios que pongan en evidencia objetiva congestión pulmonar y o sistémica. A la insuficiencia cardíaca desde el 2001 la definió la doctora Shannon Hahn en 4 estadios, el A, el B, C y D. El estadio A son los pacientes que tienen riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero sin alteraciones cardíacas o estructurales o síntomas de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, un hipertenso de larga data sin tratamiento. El estadio B es el paciente que tiene una alteración estructural, pero no tiene signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. Es lo que antes llamamos la disfunción ventricular izquierda asintomática. El estadio C ya es el paciente portador de enfermedad cardíaca estructural con síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca. Esta puede ser de nuevo, persistente o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y el estadio D es la insuficiencia cardíaca avanzada, donde los pacientes tienen síntomas marcados de insuficiencia cardíaca que interfieren con la vida diaria y con hospitalizaciones recurrentes a pesar del tratamiento optimizado. Y de acuerdo al estadio, por supuesto, la insuficiencia cardíaca avanzada son los pacientes que se mueren más rápidamente. Ahora, estos estadios no reemplazan a la clasificación de la New York Heart Association en cuanto a los síntomas, sino que son un complemento. Vamos a ver en esta tabla la comparación. La clase 1, que es el asintomático, con alteración estructural, es el estadio B. Clase 2-3 son los clase 2 a 3, que ya tienen alteración estructural y o funcional y tienen síntomas. Y la clase 4 es la D, es decir, la insuficiencia cardíaca avanzada. Por supuesto que también de acuerdo a la clase funcional, los pacientes con clase funcional avanzada son los que se mueren más rápidamente que aquellos que los que tienen mejor clase funcional. Y también conocemos desde hace bastantes años el tipo de muerte que tienen nuestros pacientes de acuerdo a la clase funcional. Las clases funcionales menos avanzadas, la mayoría de los pacientes fallecen de muerte súbita. En comparación con los pacientes de insuficiencia cardíaca avanzada, que la mayoría, la causa de muerte es por progresión de la enfermedad. Y hemos agregado en los últimos años la clasificación fenotípica de la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección.
Le llamamos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, aquella que constatamos una fracción de eyección igual o menor al 40%. Levemente reducida si la fracción de eyección es del 41 al 49%, y preservada si es la fracción de eyección mayor o igual al 50%. Hay un ítem que se ha agregado, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada, es decir, un paciente que tenía una fracción de eyección reducida basal igual o menor al 40%, y que con los tratamientos y la evolución, la fracción de eyección sube por arriba del 40%, pero aparte tiene que tener más de 10 puntos con respecto al basal. Por supuesto que los dos grandes grupos, casi hoy depende de los registros, más o menos, se dividen casi en mitad y mitad entre insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y fracción de eyección reducida. Las características y pronósticos de acuerdo a la fracción de eyección, la reducida se da más en añosos, la reducida se ve mucho menos en mujeres, la causa más común es la cardiopatía isquémica, la fibrilación auricular es mucho más frecuente en la fracción de eyección preservada, lo mismo que la hipertensión arterial, la diabetes y la insuficiencia renal. En cuanto al pronóstico, la mayoría de los pacientes, como les nombré antes, con fracción de eyección reducida, la causa de muerte es cardiovascular, en comparación con los pacientes con fracción de eyección preservada, que la causa de muerte es no cardiovascular. Es una patología con alta mortalidad comparados con cánceres de cualquier tipo, y también vemos que una vez que el paciente llega a la insuficiencia cardíaca avanzada, se muere mucho más rápido que cualquier paciente portador de cáncer. Hay un aumento de la prevalencia de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Bastante por los médicos, ya que hay menor mortalidad post-IAM y hay mejor tratamiento, pero también hay un mayor envejecimiento poblacional. La insuficiencia cardíaca es un importante problema de salud. Se calcula que hay alrededor de 60 a 65 millones de pacientes portadores de insuficiencia cardíaca en todo el planeta, oscilando entre el 1 y 3% de la población total. Argentina tiene más o menos entre el 1 y 2% de la población general. La sobrevida de cada grupo etario, por supuesto que es mayor a medida que son más añosos, y comparado con la expectativa de vida de todas las personas en Estados Unidos, la insuficiencia cardíaca, cualquiera sea de ellas, se mueren mucho más que los pacientes sanos. La progresión de la insuficiencia cardíaca en realidad está marcada por episodios repetidos de empeoramiento. Es decir, un paciente tiene insuficiencia cardíaca, se descompensa. Cuando sale de la descompensación, su estatus clínico nunca vuelve a ser el mismo que tenía antes de la primera internación, y así sucesivamente. En la internación progresiva mejora, pero nunca su estatus basal estable vuelve a ser el mismo. Y cada internación aumenta la descompensación. 1 de cada 5 pacientes fallecieron en un plazo de 2 años desde el primer empeoramiento del episodio de insuficiencia cardíaca, es decir, un 20%. El empeoramiento de la insuficiencia cardíaca se asocia con un aumento por 4 del riesgo de mortalidad al año. Fíjense acá la diferencia de mortalidad entre un paciente con empeoramiento de insuficiencia cardíaca versus aquel que debuta con insuficiencia cardíaca, y mucho más que un paciente portador de insuficiencia cardíaca crónica sin descompensación. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo reducida, tienen un riesgo extremadamente muy superior de muerte por causas cardiovasculares u hospitalizaciones
por insuficiencia cardíaca, comparado con los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Fíjense la diferencia entre los porcentajes de mortalidad de los pacientes ateroscleróticos versus los portadores de insuficiencia cardíaca. Cada descompensación también se asocia a un mayor riesgo de hospitalización recurrente. En uno de los registros americanos, por ejemplo el Pinnacle, el 56% de los pacientes fueron hospitalizados en un plazo de 30 días después de un empeoramiento de insuficiencia cardíaca. En el mismo registro, los pacientes son hospitalizados 2 veces en los 2 años siguientes a un episodio de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Y además de que aumenta el riesgo de muerte, a medida que tiene cada vez más internaciones, la calidad de vida sigue siendo cada vez peor. Las descompensaciones de insuficiencia cardíaca se vuelven frecuentes a medida que progresa la insuficiencia cardíaca. Desde el diagnóstico hasta la primera internación pasan más o menos, entre la primera internación y la segunda, perdón, pasan más o menos 168 días. A medida que hay más internaciones, se reduce a un promedio de 29 días por cada rehospitalización. El mayor riesgo está en el periodo post-alta. El riesgo de muerte por causa cardiovascular, internación o nueva internación por insuficiencia cardíaca, fue casi un 50% mayor en pacientes con hospitalización reciente frente a pacientes sin hospitalización previa. La insuficiencia cardíaca tenderá a mejorar, como dice el título de la diapositiva, pero la velocidad reducir si aplicamos los tratamientos que tenemos actualmente para manejar los mismos. De todas maneras, al igual que sin tratamiento, el paciente se descompensa, cuando se estabiliza no vuelve al estatus anterior. ¿Por qué? Porque los pacientes, a pesar de tener la cuádruple terapia, siguen con riesgo de empeoramiento y muerte por causa cardiovascular. Esto se observó en el DAPA-HF, que 1 de cada 7 pacientes experimentaron un evento de criterio principal de valoración a pesar del uso de la cuádruple terapia, constatado también en otros estudios con otras drogas como el Paradigm o el Emperor o el Galactic, donde el riesgo residual se mantiene a pesar de estar tratado. Es decir, no desaparece el riesgo de evolución de la insuficiencia cardíaca. Sí se ha visto desde el 99 al año 2021 una reducción o una tendencia a la reducción de la mortalidad por insuficiencia cardíaca, tanto en el total o de acuerdo al sexo o de acuerdo a la edad de nuestros pacientes. Es decir, la insuficiencia cardíaca tiene un gran impacto en los pacientes, en los profesionales y en el sistema de salud. En los pacientes, ya les comenté, más de 60 millones de personas, está asociada a unas altas tasas de mortalidad, 50% en un plazo de 5 años desde el diagnóstico, y esto impone una presión significativa sobre los sistemas de salud. La insuficiencia cardíaca es la primera causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años en todo el mundo. Y acá vemos algunos gastos anuales por paciente, por ejemplo, en Estados Unidos entre 10.000 y 18.000 dólares anuales, en Alemania 25.000, en España entre 12.000 y 18.000, y así podríamos seguir. Y está calculado que entre el año 2012 y el 2030 en Estados Unidos, el aumento de los costos va a ser 2,5 veces mayor. ¿Qué nos pasa en Latinoamérica? Hay diferentes registros que se han hecho, tanto en Brasil como en Colombia y muchos en Argentina, que si hacemos un metaanálisis de los estudios, el promedio de edad fue de 60 años,
la fracción de eyección del 37%, la incidencia de 199 sobre cada 100.000 personas año, la prevalencia, ya les había dicho, alrededor del 1 al 2%, la admisión hospitalaria por ahí es un poco más que en otras regiones del planeta a los 3 meses, ya que representa el 33%, la mortalidad también es un poco más alta, alrededor del 24,5%, la intrahospitalaria del 12%, y las etiologías cambian un poco en Latinoamérica debido a la presencia del Chagas, ya que representan algunos registros el 36%. ¿Qué nos pasó en algunos registros argentinos? Tanto en insuficiencia cardíaca crónica, donde entre 6 estudios se registraron 9.000, casi 9.100 pacientes, donde la edad media fue entre 62 y 72 años, muy frecuente el antecedente de hipertensión arterial, muchas mujeres, la cardiopatía isquémica fue bastante frecuente y aparece, como les decía, el Chagas, diabetes y fibrilación auricular. En contraposición, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca debido a 2 estudios en agudo, se juntaron datos de casi 11.000 pacientes, donde la edad se mantenía entre 60 y 70 años, mucho antecedente de hipertensión arterial, diabetes, fibrilación auricular y también bastantes mujeres. La patología isquémica era muy frecuente y aparecía el Chagas de nuevo. ¿Cuál es la magnitud en nuestro país? La prevalencia, les repito, 1 o 2%, más o menos 900.000 personas, con una incidencia de casi 2 por cada 1.000 personas, es decir, 85.000 pacientes nuevos por año, con una hospitalización de alrededor del 15% y una mortalidad de 53 cada 1.000 pacientes. Vemos acá una reinternación un poco más baja, del 17% en insuficiencia cardíaca aguda, con una mortalidad de alrededor del 5,5%. En cambio, la insuficiencia cardíaca crónica tiene menos internación que en otros lados, la mortalidad cardiovascular es del casi 7%, y hay una mortalidad total anual del 8,4%. Con respecto a la insuficiencia cardíaca preservada, el Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de FAC está haciendo el registro de ARFEI Preserve, donde se incorporaron 343 pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mayor al 50%. La mayoría de los pacientes tenían hipertensión arterial y algún grado de síndrome metabólico, alta prevalencia de la diabetes, 20% de insuficiencia renal, antecedentes de accidente cerebrovascular, algún porcentaje de Chagas, bastantes pacientes portadores de fibrilación auricular, a pesar de tener, para mí, una bastante buena medicación, ya que entre IECA, y ARNI tenemos 97%, beta-bloqueantes 80%, antagonistas de los receptores mineralocorticoides 42%, sí, poco bajo ISGLT2, pero por supuesto que cuando se realizó este registro, que fue presentado en el Congreso Nacional de Cardiología del 2023, era una droga que recién estaba en marcha y en conocimiento de los médicos. Las causas de mortalidad y sus tendencias. Hay una clara disminución de la reducción de la mortalidad cardiovascular en Argentina de alrededor del 40%, pero a pesar de ello, todavía es más alta que las causas de cáncer, enfermedades respiratorias o accidentes de tránsito. En el último boletín de mortalidad por enfermedades no transmisibles del 2022 del INDEC, muestra que hay una recuperación de la sobrevida en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Como conclusiones, la epidemia de la insuficiencia cardíaca está cambiando.
Si bien la incidencia ajustada por edad se ha estabilizado y parece estar disminuyendo, el número total de pacientes con insuficiencia cardíaca está aumentando. La casuística de la insuficiencia cardíaca está cambiando de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a una mayor proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que podría convertirse en un futuro no muy lejano en la forma más común de insuficiencia cardíaca. En las últimas décadas, el pronóstico, como hemos visto, ha mejorado ligeramente, pero las tasas de mortalidad y hospitalización siguen siendo altas y muchos pacientes progresan a insuficiencia cardíaca avanzada con pocas opciones de tratamiento. La muerte cardiovascular sigue siendo la primera causa subyacente de muerte en la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la muerte cardiovascular ha ido disminuyendo con el tiempo, mientras que las muertes no cardiovasculares han ido aumentando, especialmente, como les mostré, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Existen diferentes diferencias en la insuficiencia cardíaca entre pacientes, países, regiones, centros y médicos. Las características de la población y de los pacientes con insuficiencia cardíaca en Latinoamérica debe ser considerado cuidadosamente al momento de extrapolar datos de otras regiones. Muchas gracias. Quiero agradecer enormemente a la doctora Daniela García Brasca, coordinadora de este curso. Hasta luego.